Hola amigos, ¿cómo están? Soy Adrián Calderón. Vamos a hablar acerca de mi experiencia, de mi contacto, cómo ha sido y hacia dónde va. Espero que les interese y vamos a platicar un buen rato. Hola Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Lo estás pasando? Muy bien Héctor, buenas noches desde aquí de la Ciudad de México. Un saludo a todos mis amigos. Ok, bueno, quisiera que por favor nos contaras sobre tus experiencias, cómo han sido, cómo se dan, por qué se dan, hacia dónde van, qué es lo que te han dicho y sobre todo, cómo logras o te das cuenta cuando ellos están ahí o te llaman. Por favor, platícanos desde el principio. Bueno Héctor, son varias preguntas y vamos a empezar por el principio como siempre. Esta historia que me ha pasado a mí, yo estoy agradecido que me haya pasado, o sea, no es tan desagradable como algunos piensan. Estoy muy agradecido a pesar de que he tenido las dos caras de la moneda. Efectivamente, este suceso yo lo divido en dos partes, en la consciente y la inconsciente. ¿Cuál es la inconsciente? Cuando yo tenía 4 años, 5 años de edad, que no me daba cuenta de que lo que me pasaba era extraño. Para mí era alguna cosa normal y pensaba que a toda la gente le pasaba y le sucedía esto. Y la historia consciente es cuando me doy cuenta a los 15 años que ya no era tan fantasioso como que era más real, era una realidad alterna, se puede decir. La historia empieza cuando yo tenía 4 años. Pues me sucedían cosas cuando me iba yo a dormir. Recuerdo la primera experiencia que tuve, tenía yo 4 años, me desperté gritando en la noche, gritándole a mi mamá. Mi mamá prendió la luz y se acercó y yo le decía a mi mamá que ahí estaban. Entonces ella me decía, no hay nadie, Adrián, ¿quién está? Y le decía yo, los chaparros, ahí están alrededor, míralos. Y yo abrazaba a mi mamá y gritaba y todo, y mi mamá me decía, no Adrián, no hay nada. Y así fueron sucediendo varias cosas en esa casa. Perdón, aquí eso es importante. ¿Esa casa dónde estaba? ¿Vivías aquí en la Ciudad de México o fueras? Yo nací en el pueblo de San Juan de Aragón. Antes era pueblo, ahora ya siempre ha sido de parte del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. De ahí nos trasladamos a Mixcoac, en Extremadura, y Augusto Rodríguez estuvimos viviendo. Ahí no me pasaba nada, hasta esa fecha no me pasaba nada. Nos cambiamos a la casa de la abuela. La abuela vivía en una colonia muy pobre en Álvaro Obregón. Ahí fue cuando estaba la casa cerca de una barranca. O sea, está la barranca y nosotros estamos muy cerca, demasiado cerca. Entonces ahí es cuando empiezan a suceder estas cuestiones. Esta cuestión que te platico de que me desperté en la mañana, pues en realidad mi mamá lo catalogó como una pesadilla y ahí se quedó como una pesadilla, aunque mi subconsciente me decía otra cosa. Pero todavía como era niño todavía no lo identificaba. Pero siguieron sucediendo otras cosas. Por ejemplo, una noche estaba yo acostado y sentí como alguien entró a la casa y me cortó un mechón de cabello, yo dormido. Sentí como me agarraba el mechón y cortaba. Yo como niño me eché las cobijas encima y no quise ni ver ni quién me había agarrado. Al otro día, pues con el sueño se te olvida. Desperté y mi mamá me regañó que porque yo me había cortado el cabello. Y le dije que yo no me había cortado el cabello, le conté a mi mamá lo sucedido, cosa que no me creyeron. Posteriormente de ahí nos vamos a otra colonia, en esa misma zona, pero un poquito más, digamos unos 10 minutos más arriba. En esa colonia pues me siguen pasando las cosas, pero una vez te digo que ya pasó esta etapa, de repente como que cesaron las cosas, ¿no? Y retoman a la edad de 14, 15 años, vuelven a retomar esas cosas. Esas cosas, cuando yo tengo los 14, 15 años, empiezo supuestamente con la parálisis del sueño, muy conocida para ahora sí, los médicos como parálisis de sueño. Y que vulgarmente se conoce como cuando el muerto se te sube el muerto. Se sube el muerto. Entonces era muy seguido que me pasara esto. Lo raro de esto era que yo amanecía con marcas y quemazón, o sea, no era una quemazón de fuego, sino era una irritación como si
tuviera algo al rojo vivo aquí, y sentía eso. ¿Qué tipo de marcas? Algunas formaban dedos, manos. Para allá voy un poquito. Entonces había cuestiones de que aquí en la barriga pues me amanecía una especie de picadura, ¿no? Y me duró bastante tiempo esa picadura. Yo asimilé que era de araña, pero no, realmente era una picadura de un solo punzón. Y empezó a salir un líquido así como pus, pero gruesa, o sea, ya gelatinosa. Y la marca todavía la tengo. De hecho, después, cuando mi mamá se empezó a espantar, porque yo me pasaban esos sucesos en la noche, y muchas veces cuando me despertaba gritaba. Pues mi mamá me decía, ¿qué pasó, Adrián? ¿Qué pasó? Les cuento cómo sucedía esto. Primero era, te ibas a acostar y empezaba, ya en la noche ya estabas dormido, y empezaba ese zumbido, y aumentaba ese zumbido, y de repente sentías un flachazo, como si te hubieran dado un golpe en la cabeza. Un flachazo, y de repente aparecías en otro lugar. No estabas en tu cama, aparecías en otro lugar. Unos pueden decir que era sueño, que era pues, algo soñado, una pesadilla, pero no, o sea, cuando estás en esos estados, tus sentidos se te agudizan, o sea, se te agudiza la vista, el oído, el tacto, todo lo sientes. O sea, yo no tengo entendido que alguien perciba olores en un sueño, o que tenga dificultad y que esté respirando, que haya soñado que estaba respirando. Y yo todos esos síntomas, yo los tenía. Entonces mi mamá se preocupa porque un día amanezco con una marca en el abdomen, 3 dedos largos. Y se los enseño a mi mamá y mi mamá se preocupa. Dentro de las creencias de mi mamá, pues pensó que era algún demonio o algo que me estaba atacando, y lo relacionaron con el diablo y todas esas cosas. Entonces mi mamá, en su sabiduría de ella, de su idiosincrasia y sus cosas, me llevó a hacer limpias. Primero me llevó a hacer limpias que no funcionaron, y después me llevó a oraciones con supuestos hermanos espirituales, y no funcionaban. Todo era un placebo, porque íbamos y seguían pasando las mismas cosas, y entonces llegué al estado de que yo ya estaba tan delgado, muy delgado, que mi mamá se preocupó mucho. Pero yo todavía no identificaba esto con el fenómeno ovni extraterrestre, porque en mi casa el que hablaba de ovnis era mi papá, pero mi papá nos abandonó desde muy chicos, y entonces tuvimos pocas pláticas con él, y yo nunca vi un ovni en realidad hasta esta edad, hasta los 15 años. O sea, si les cuento que mi experiencia empezó a los 5, después se frenó y empezó a los 14, más fuerte, pues eso es lo que sucedió, que cada día era más fuerte. Entonces yo la verdad se lo contaba a mis hermanos, todos en mi casa sabían, mis hermanas a la vez se lo contaban a los amigos, y los amigos pues sí me cotorreaban, pero otros se preocupaban por lo que me pasaba. Entonces no teníamos manera de documentar eso, no teníamos ni una cámara fotográfica, antes eran de rollo, pagar un rollo, revelarlo, no teníamos economía para comprar una cámara así. Entonces todo eso se quedó en la anécdota, o sea, se quedaron esas cosas en anécdota. Recuerdo el día que vi el primer ovni, y me pasaban estas por decir estas cosas en la noche, que amanecía yo en otro lado. Y poco a poco, ahorita más adelante les platico qué veía y qué sentía en esos lados. Recuerdo que una vez íbamos a comer y los lavaderos estaban arriba en el techo, en una vecindad. Íbamos en una vecindad y los lavaderos estaban en el techo. Subimos a lavarnos las manos, mi hermano y yo, y vimos una esfera metálica, una esfera como de 4 metros, pulidísima, o sea, se reflejaban las casas ahí. Era un espejo totalmente esa esfera, estaba como unos 15 metros de nosotros, estaba estática. Cuando la veo al mismo tiempo mi hermano me pregunta que qué es eso. Yo le digo, pues no sé, porque yo nunca había visto un ovni, nunca había visto un aparato de ese tipo, de esa manufactura, y yo sabía que no podía estar ahí porque no tenía aerodinámica, no tenía sustento ni una propulsión, estaba en silencio, en completo silencio y estático. Estuvimos viendo ese objeto, digamos, unos 20 segundos,
y se empezó a ir el objeto hacia arriba y en dirección, digamos, en ese entonces era dirección norte. Entonces se fue hacia allá y esa fue mi primera experiencia con los ovnis. Después de ese avistamiento tuve bastantes avistamientos, o sea, que se incrementaron, o sea, podría decirse que yo veía los ovnis cada 15 días, cada 8 días, pero volvemos a lo mismo, como no tenía yo cómo documentarlo, pues se quedaba en anécdota, todo eso se quedaba en anécdota. Les cuento lo que pasaba cuando me pasaban estos flashazos. Se oía el zumbido, era un zumbido, y tenía el flashazo y aparecías en otro lugar. Yo recuerdo que esos lugares no estaba yo dentro de una nave, porque no era así, era como un tipo bóveda, algo oscuro, no tenía esquinas, parecía completamente hecho redondo, era una bóveda. Entonces tus ojos, tu vista y tu oído, tus tactos, como tienes miedo, como que te entra el sentido de sobrevivencia, se activan al máximo. Entonces empiezas a captar la poca luz que hay, tus ojos la captan. Lo que oyes, lo captas. Y sí, en verdad entraba yo en pánico, entraba yo, por decirlo. Pero había una especie de música que yo oía, que yo escuchaba, y esa música como que te relajaba, te tranquilizaba. Recuerdo que en una ocasión, pues ya eran tantas las veces que yo ya mismo me resistía, cada día me resistía más y más y más y más. Y ya lograba estar más consciente cuando me pasaba eso. Recuerdo que te inmovilizaban, de alguna manera te inmovilizaban el cuerpo, pero se te adherían como pequeñas raíces al cuerpo, hilos, madejas de hilo al cuerpo, te inmovilizaban. Después llegaban y te ponían una sustancia gelatinosa en la boca que tenía un sabor como a leche agria o metálico. Ese sabor, digo, no era un sueño porque sientes ese sabor, sientes lo frío que está ese tipo gel que te metían en la boca. Y recuerdo que yo ya me resistía y ya percibía más el oído y la vista. Nunca los vi. Nada más recuerdo que de niño, cuando desperté gritando, vi siluetas de pequeños seres alrededor mío, como unos otros seres. Y eso es lo único que recuerdo. Nunca les vi los ojos, nunca les vi los rostros, nunca les vi nada. Pero yo sí sentía cuando me metían a la boca eso. Recuerdo que un día pasó eso y estaba yo en una tipo de plancha fría. Era una plancha fría, o sea, no llegaba a congelar, pero se sentía fría. De alguna manera, decirles que sí estaba desnudo. Me bajé, pero al momento de bajarme de esa plancha que emitía una pequeña luz, como si su interior brillara, me bajé, no me pude sostener de pie, sentí una debilidad y me acosté en el suelo. Pero yo siento que era la gravedad ahí era tan atrayente que no me dejaba estar en pie porque me sentía muy pesado. Me arrastré por el piso. Este piso tenía la peculiaridad de tener muchas almohadillas, muchas pequeñas ventosas chiquititas pero microscópicas, digámoslo así. Yo lo sentía como si cuando yo me cepillo los dientes y me cepillo la lengua, más o menos el aspecto es como la de la lengua, así pequeñas almohadillas. Pues yo me arrastraba sobre ese piso y sentía, mi sentido de supervivencia era salir de ese lugar. ¿Pero a dónde iba? No iba a ningún lado porque todo se veía oscuro, no se veía ningún final, no se veía una luz, no se veía nada. Entonces yo me acuerdo de sentirme como un insecto ahí. Era tan enorme esa bóveda que yo me sentía un insecto que me arrastraba. Y volteaba y no veía nada. Ya hasta que yo llegaba y sentía que llegaba a un final. Y las paredes también tenían ese aspecto así de lengua, digamos así, de almohadillas. Entonces me refugiaba ahí y yo me ponía posición fetal, como tratando de esconderme. Cuando pasaba esto, yo decía entre mí, o sea, que ya despierte, pero no, pues estaba yo viviendo una cosa real.
Entonces volví a escuchar esa música que yo la llevo así como que música del universo, ¿no? Como que sentía una paz, una tranquilidad, me tranquilizaba esa música y de repente se oía otra vez el zumbido y el destello y aparecía yo en mi cama. Lo curioso es que aparecía ya vestido, todo así, con la ropa que me había ido, pero al momento que caía en mi cama, pues gritaba y pues mis hermanos se despertaban, mi mamá se despertaba y así fue sucediendo las cosas. Eso es lo que recuerdo. Esto me siguió pasando, los avistamientos en el cielo y por llamarlo así las abducciones, porque eran abducciones, y siguieron pasando hasta que cumplo más o menos 21 o 22 años. Ahí es donde aparece otro suceso importante en mi vida. Y como no había cura, pues para esto no hay institución que te escuche, no hay donde acudir, desconoces totalmente el tema, porque pues yo ya estaba captando ovnis, ya veía los ovnis y todo, pero lo único que veía era reportajes, por ejemplo, de Nino Canún en la televisión y hasta ahí, revistas de ovnis y nada más. O sea, no tenía yo la información cerca ni nada, ¿no? O sea, antes no existían las conferencias, no existían los talleres, no existía nada de eso. Llega el momento en que les comento que yo tenía entre 18 y 20 años, no recuerdo si eran 18 o 21 años, algo así, no recuerdo. Lo que sí recuerdo es que esa noche me fui a acostar. Ya de hecho ya nadie se acostaba conmigo porque se acostaba mi hermano, pero como me pasaban esas cosas pues ya tenía miedo, prefería irse a dormir al otro lado. Entonces esa noche me acuesto, pero no se oye el zumbido ya no se oye, se oye un destello, se ve un destello y dije, ahí voy otra vez, y se ve el destello y para mi sorpresa estoy de pie, cosa que nunca me había pasado. Estoy también en una especie de bóveda, pero esta bóveda es de color látex y las paredes parecen respirar, parecen moverse así como palpitaciones de corazón y se ven destellos de energía pasar por las paredes, se ven destellos pasar como si la energía fuera la sangre, para que me entiendan. Pasaban así y había una densa neblina. ¿Cómo sé que no es un sueño? Porque me cuesta trabajo respirar. Empiezo a jalar aire, pero me imagino yo en mi pensamiento que era oxígeno puro y por eso me costaba trabajo respirar. Pero tenía yo una paz, una tranquilidad que no puedo explicar. O sea, no tenía miedo. De hecho no tenía miedo. Volteo hacia un costado y está un tipo monje sentado ahí en medio, no sé ni de dónde estaba sentado. Había una neblina y era más densa en la parte de abajo. El monje está con una capucha color marrón. Está sentado como meditando con la cabeza hacia abajo. Y escucho que me habla, que me llama. Me acerco a él, en el momento que me acerco a él, repito, no tengo miedo, se levanta la capucha y me deja ver un ser azul semitransparente. El ser azul tiene una boca muy pequeña, oídos demasiado pequeños, muy pequeñitos, casi imperceptibles, y veo su transparencia de su piel como gelatina, pero volvemos a lo mismo, también él traía como energía dentro de su rostro, y de su rostro porque hasta ese momento no le había visto yo las manos ni su cuerpo. El ser sigue en posición sentado, y lo curioso de ese ser es que no tiene ojos, tiene párpados, pero como si estuvieran pegados, como si él ya no necesitara usar ojos. Bueno, este ser me sonríe. Cuando me sonríe siento que es una persona sabia, que es una persona con inteligencia superior,
y viejito, o sea, lo siento que tiene varias, ahora sí años de edad. Me sonríe y me empieza a hablar en un idioma que aún no entiendo, no comprendo. Me empieza a hablar y cuando me habla sonríe. Yo lo asemejo mucho con estos maestros japoneses que toda la vida están sonriendo. Así lo asemejo a él. Y me estaba sonriendo y me decía y me decía. Y yo pensé que no lo entendía, no entendía ese idioma. Y por último él me sonríe y me toca, veo sus 3 dedos largos y me toca la frente y siento ese chispazo otra vez, esa luz. Y llego a mi cama. Pero en lugar de tener miedo, de gritar, fue diferente. Me desperté con una alegría, con algo así como si me hubiera quitado algo, un peso de encima, algo pasó. Pues a raíz de ahí, de ese evento, ya no me pasaron más las abducciones. Ha habido intentos de abducciones, pero ya no pasa. Llego a oír ese zumbido, pero ya no pasa, ya de ahí no pasa. Siento un poquito de parálisis, pero ya no pasan esas abducciones, como que este ser me curó de alguna manera. Como que era tanto mi miedo, mi pedido a Dios y todo, que este ser de alguna manera intervino. Esa fue la segunda experiencia con los seres. El primero fue de niño, que nada más vi siluetas de estos llamados grises, que es lo más cercano a esas siluetas. Y este ser azul. ¿Por qué azul? No lo entiendo hasta ahora, a la fecha, no entiendo por qué su color azul. Ni sé su nombre, ni me dijo nada, ni sé lo que me dijo. Para mí lo que él dijo había sido un decreto para que se me quitara estas abducciones o algo así. Y empezaron los avistamientos, continuaron, pero ya en menos proporción, o sea, no tan seguidos. Y sí se presienten los avistamientos, porque luego estaba trabajando y sentía esa presencia, sentía de esa necesidad de salir. En ese tiempo yo nomás me compré unos binoculares y salía yo, haz de cuenta de mi trabajo, sentía esa presencia, salía y me asomaba y estaban arriba te puedo decir, de donde trabajaba, de la casa donde vivía. Y recuerdo una ocasión que vi un objeto negro, totalmente oscuro, parecía una sombra. Y cuando lo veo con los binoculares, como que se espantó, como que me vio y como que reaccionó y se fue en perspectiva, se fue y se ocultó atrás de las casas. En perspectiva, no quiere decir que bajó, se ocultó, sino en perspectiva a mi posición. Él dijo, aquí no me ves. Y yo sí lo empezaba a seguir, me salía a la calle y lo seguía, pero como que él se escondía. Ese es el único ovni que me ha dado miedo. No sé por qué me ha dado miedo ese ovni. Y después, pues, en ese mismo trabajo, que era de 3 niveles la casa, pues yo me asomaba con los binoculares y donde quiera que apuntaba los binoculares los veía. Yo me acuerdo que apuntaba yo para el cerro del Chiquihuite y tenía esa visión de ver las casitas y ver los objetos arriba de las casas. Apuntaba yo para Santa Fe, en la torre esa mayor, y veía cómo escaneaban las esferas, escaneaban los edificios, como si fueran a tomarle una fotografía completa al edificio, la estructura y todo. Yo me quedaba sorprendido que la gente no los viera, pero yo con los binoculares los veía, y luego donde quiera que presentía los veía esferas, empecé a ver ovnis gigantes, ovnis transparentes, de mucho tipo. O sea, por esa razón me siento muy agradecido de haber visto tantos objetos. No contaba con una cámara, en ese tiempo las cámaras eran grandes, pesadas y un costo altísimo. Entonces para comprar una cámara pues no, todo quedaba en anécdotas. Había testigos, a veces estaban mis hermanos, mis sobrinos, había gente, mis hermanas, había testigos de que sí veían los objetos. Posteriormente pues adquiero una cámara, compro una cámara y empiezo a grabar objetos, empiezo a grabar los ovnis, pero grabo mal. Esos objetos los empiezo a grabar como viene la cámara, en modo automático, y eso no sirve.
O sea, cuando pones una cámara a grabar en modo automático te graba el primer plano y el segundo no te lo graba ni el tercero, te lo distorsiona. Entonces los ovnis siempre estaban en segundo o tercer plano. Entonces filmé como cerca de unos 70 ovnis a 100 ovnis, pero pues no sirvieron porque se perdían en el foco. Yo pensaba que los ovnis cambiaban de forma o se iban al espacio o se deformaban, pero no era cierto, era el foco que me deformaba, ahora sí, el avistamiento. Hasta que empieza lo de YouTube. En YouTube empiezan a subir ovnis y escojo yo los ovnis que más o menos había yo grabado más o menos bien y los empiezo a subir con la esperanza de que alguien los estabilice, los vea y les interese y logren captar a lo mejor el ovni en un fotograma y se vea cómo era su estructura. Entonces los ve un amigo y me dice, ¿estás grabando mal? Y él se contacta conmigo por medio de YouTube y en las redes sociales y me localiza. Ese muchacho se llama Octavio Fernández. Octavio Fernández va a mi casa y me enseña a grabar los ovnis. Y de paso sube 2 videos a mi canal, que él me crea el canal y todo. En el año 2011 me crea el canal y empieza a subir los ovnis. A él se le hacen fantásticos y él parece que tiene voz de profeta y me dice que Maussan me iba a contactar. Y así fue, Maussan me contactó y subió. No tuve trato directo con Maussan, sino con Carlos Clemente, y Carlos Clemente pues, le interesaron los videos y tuvieron pues ahora sí tengo el agradecimiento que subieron tres ovnis a su programa. Posteriormente pues siguen los avistamientos, logro hacer mejores grabaciones, obviamente muchas se pierden, muchas te agarran sin cámara y tengo muchas anécdotas muy buenas de ovnis que no logré captar pero se comunicaron conmigo. ¿Cómo explico esto de la comunicación? Porque esto siempre lo he dicho que es como una novia, ¿no? Primero la ves y te gusta, pero no te la acercas por miedo, por esto. Pero después ya hasta sabes los horarios, a qué hora salen, a qué hora los puedes ver y ya sabes, te digo, válgame la expresión, la comparación con esta parábola, ¿no? De tener una novia. Pero es así, y dije, pues si ya los veo y ya sé por dónde salen, pues hay que hablarles, ¿no? Y comienzo a hablarles, pero hablarles iba a parecer yo loco ahí en la azotea viéndolos y hablándoles. Entonces se me ocurre hablarles con la mente. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que sí responden, empezaron a responder. Al principio empezaba yo a grabar los ovnis, los enfocaba y cuando los iba enfocando y haciendo el zoom desaparecían. Y decía, ay no, ¿por qué te fuiste? Y algo muy importante que he hecho es pedir permiso. Les pido permiso para grabar. Cuando veo un objeto así le digo, ¿me das permiso de grabarte para que entre en evidencia de que esto es la verdad y que existen? Y se quedan posando un rato. Entonces empecé a ver que esa comunicación telepática, si le quieren llamar, existe con ellos. Una ocasión iba yo saliendo, mi primera comunicación con ellos, iba yo saliendo a trabajar y vi un objeto muy hermoso. El objeto estaba ahí y le dije, dame permiso de grabarte, voy a entrar por mi cámara, no te vayas a ir. Y entré con mi cámara y finalmente yo venía pensando pues que ya no lo iba a encontrar. En lo que vi la cámara la saqué una especie de tripié que tenía, un tripié muy rústico de un telescopio. Pues empecé a grabarlo primero con la mano y le dije muchas gracias por estar aquí. Y cuál es mi sorpresa, que me empieza a destellar, me empieza a hacer destellos. Y le digo que se lo agradezco mucho, que es muy bonito tener esta interacción y todo eso. Y él me vuelve a mandar destellos. Y le digo, no te vayas, voy a poner mi cámara en el tripié y te voy a grabar mejor. Pongo la cámara y
y hago una mejor grabación. Y él está ahí posando y en mi mente estoy platicando con él. En este momento no me respondía, más que con destellos. Estuvo un buen rato, hice 3 grabaciones y ya dije, yo sé que tienes que hacer tus actividades, muchas gracias por estar aquí. Y como que lo entendió y se fue. Y así empezó. Tengo testigos a mi trabajador y a mi padrino, donde yo trabajaba, que en una ocasión estaba un objeto y no tenía ni la cámara. Y dije, ¿me dará tiempo de ir por la cámara? Le dije a mi padrino. Dice, sí, Adrián, ve por la cámara, aquí lo vigilamos. Fui hasta mi casa, en la camioneta, por mi cámara. Y le dije a mi padrino, oye, ¿y el hombre? No, ya se fue, Adrián, se fue para rumbo a Santa Fe. Entonces yo no sé por qué, miré hacia allá y vi un puntito muy lejos. Le dije, ay, ya ves cómo eres, ya traje mi cámara y tú no te acercas. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que se regresó el objeto. Se regresó y se posó encima de nosotros. Pero fueron mis nervios, porque como si el objeto me hubiera escuchado. El objeto regresó y se posó arriba. Y teníamos público, teníamos gente, yo nervioso, y puse la cámara en el poste. Hice una grabación malísima de ese objeto, pero tuve la experiencia de que todos los demás los estaban viendo. Y de ahí fue donde dije, sí, les voy a hablar, y les continué hablando. Y la sorpresa es que sí regresan, sí te escuchan y regresan. Tuve una experiencia muy buena que después les contaré con un objeto que no se dejó grabar. Él asumo que tenía esas intenciones de no dejarse grabar, pero fue una experiencia de comunicación entre él y yo muy hermosa, muy buena, pero queda en anécdota porque no tengo más que una evidencia muy corta tengo de ese objeto. Pero continuando con la historia, para que no se haga muy larga, les contaré del tercer contacto. El tercer contacto, mi esposa estaba convaleciendo de una fractura en la casa. Esa noche yo me paré al baño. Tengo un baño con una pequeña ventana que no mide más de 50 por 50 centímetros. Como estaba cerrada, la abrí para ventilar el baño. ¿Cuál es mi sorpresa? De que veo un objeto naranja venir hacia mí. Y luego sabía que era un hombre. Y le dije, hola, ¿cómo estás? Mi sorpresa mayúscula fue cuando me dijo por un flachazo, hola. Y le dije, me da gusto que estás aquí. Y me dijo, hola Adrián, pero en mi cabeza. Ahí explicar eso es muy difícil. Es muy difícil porque no es tu voz interna, no es tu voz de tu conciencia o que tú te dices, no, es una voz, como si yo estuviera platicando con una persona. Y me dice, hola Adrián, y le digo, ¿me conoces? Dice, sí, te conozco. Me dijo, me llamo Marcael. Y se me quedó bien grabado su nombre, Marcael. Y le dije, muchas gracias que hayas venido, que estés aquí. Le digo, estoy pasando por un momento muy difícil en mi vida, pero muy difícil. Te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Existe Dios? Y él me dijo, sí, existe Dios. Claro que existe, pero no de la manera que tú lo piensas. Dios está contigo, está conectado, eres esencia de Dios y estás dentro de Dios. Lo entendí a la primera. Dios es todo, es un todo, ese es el Dios. Entendí todo. Platicamos un poquito de dónde venía. Él me dice que del espacio, pero que vive dentro de la Tierra. Tienen sus bases intraterrenas, que ellos han estado desde que inició la humanidad. ¿Sí? Él me habla con una paz, con una tranquilidad, como si fuera mi amigo, y esa relación la tengo hasta el día de hoy como amigo, con Marcael. Me dice que este es un hermoso planeta, que hay planetas más áridos, más pobres en vegetación y recursos naturales, pero que en todos hay vida, en todos. Él me habla que no hay vida inteligente en todos, pero hay vida microscópica,
macroscópica, en animales, y me cuenta que la vida prolifera en todo el universo. Eso es bonito, eso es agradable, saber eso. Posteriormente, pues yo me despido de él, le digo que muchas gracias por haber estado conmigo, platicado, y que si lo volveré a encontrar, y me dice, sí, siempre he estado a tu lado. Entonces él se va, se despide, y yo voy a dormir a mi cama. Está mi esposa acostada durmiendo, pero yo siento una emoción increíble, una adrenalina que me sube y me baja, y siento una emoción terrible de haberme comunicado con Marcael. Esa experiencia con ese extraterrestre, digamos que era energética, nunca le di una forma humanoide. Posteriormente les platiqué que mi esposa seguía convaleciendo de la fractura de tibia y peroné. Entonces yo la asistía a ir al baño antes de las 10, la llevaba y yo la asistía a llevar al baño. Siempre me decía, porque yo me acostaba en el cuarto de mi hija para no afectarle su pierna, su recuperación, porque tenía tornillos y varias cosas. Entonces me decía, Adrián, ¿me llevas al baño? Sí. Y ya la llevaba yo al baño y todo, pero esto pasaba antes de las 10. En esa ocasión estaba yo dormido en la cama de mi hija, como a las 3 de la mañana, oigo que me dicen, Adrián, me paro y voy a su cuarto y le digo, ¿quieres ir al baño? Está dormida. Digo, ¿quieres ir al baño? Se despierta y me dice, ¿qué pasó? Dice, ¿quieres ir al baño? No, ya duérmete. Me regreso. Al otro día vuelve a pasar lo mismo. En la noche una voz de mujer me dice, Adrián. Vuelve a pasar lo mismo, voy al cuarto de mi esposa y la veo dormida. Esta vez ya no la despierto y me vuelvo a acostar. En la mañana le cuento eso, que me volvió a pasar lo mismo y esto. Y me dice, ya no hagas caso. Y me acuerdo de la lectura de Samuel, de la Biblia, que a Samuel le pasa exactamente lo mismo y su maestro le dice, cuando te vuelva a pasar eso, dile, sí, dime, aquí está tu siervo, ¿qué se te ofrece? Y me acosté en la noche pensando que iba a pasar lo mismo, y efectivamente volvió a pasar lo mismo. En la noche me vuelven a decir, Adrián, esta vez nomás me incorporo y le digo, sí, dime, ¿qué se te ofrece? No oigo nada. Digo, aquí estoy para servirte. Y se oye la voz de la mujer que dice, el contacto está establecido, lo puedes hacer cuando quieras a través de la meditación. Vaya sorpresa, ¿no? Lo puedes hacer a través de la meditación. Pero ¿cómo medito si tengo sinusitis? Tengo el tabique desviado y los cornetes ampliamente atrofiados por mi trabajo, porque durante varios años trabajé con solventes y ahora sí que pinturas y tino y todo eso, y me afectó mucho la respiración. Entonces parte de la meditación es respiración, y cuando comúnmente medito me duermo. O sea, hasta la fecha no sé meditar para tener un contacto, pero Marcael siguió apareciéndose en el cielo, siguió ahí siguiéndome. Poco después mi esposa no aguanta cuando le cuento eso que me dijo del contacto, y que ella alcanzó a escuchar la última voz de la mujer dentro de la casa, y se espantó, y tuvimos problemas por ese aspecto, por la niña, que la niña iba a ser secuestrada, y por películas que pasa Hollywood y que se llevan a la familia. Entonces tuvimos problemas en ese aspecto, porque yo no puedo evitar esto, no puedo evitar el contacto, y ella quería que determinadamente dejara esto, y no se puede. Entonces pues tuvimos que separarnos. Yo me voy a radicar a la ciudad de Tula con mi mamá. ¿Cuál es mi sorpresa? De que a la separación, el primer día que llego yo a Tula, está Marcael arriba de la casa, como dándome la bienvenida, como que él sí ya supiera. Y también les debo de contar que el último día que estuve en mi casa,
Iba bajando yo las escaleras de noche triste porque yo había tomado la decisión de irme. Estaban 3 luces arriba de mi casa. Se empezaron a iluminar y de repente se apagaron, como despidiéndome, como sabiendo que yo ya no iba a estar en esa zona. Y llegando allá a la casa de mamá, subo a prender el boiler y ahí está Marcael arriba. Y luego grabarlo un poquito porque mi cámara estaba inactiva, y cuando uno pone la cámara en inactiva pues la tiene que otra vez uno configurar y todo. Alcanzo a grabar un poquito de él, pero lo bueno que él estaba ahí. O sea, como les digo, era un amigo y como amigo pues estuvo ahí conmigo. Tengo un sueño, y esto sí debo aclarar que fue un sueño ahí en Tula Hidalgo. Tengo un sueño que veo una chica bajar del cielo, así levitando, la veo bajar. Y en el sueño yo le digo, ¿vienes del futuro? Y me responde que sí. Y le digo, ¿y cuál es el mensaje? Y me dice, no tengas miedo de nada, que no te preocupe nada, lo que va a pasar va a suceder, y siempre lo que sucede es lo mejor, es lo menos peor, por así decirlo. Que no te preocupe nada, lo que sucederá, sucederá y no hay poder que pueda evitar. Yo me quedé pensando, luego en el mismo sueño vuelve a tomar pues me toma del brazo y me enseña una explosión, gente quemándose, y yo trato de ayudar a la gente y me dice, de nada va a servir que la ayudes. Y yo en mi sueño quiero ayudar a esa gente y siento que jalo a la gente y la meto pues, en una especie de hoyo, de zanja, porque la gente se está quemando. En ese mismo sueño ella se va y baja otra muchacha, iguales características, pero esta vez morena. Baja la muchacha y le digo, ¿vienes del futuro? Y me dice que sí. Y me vuelve a decir lo mismo, que nada te preocupe, lo que pasará va a pasar y no hay poder alguno que pueda evitarlo. Hay un detalle que ella me enseña, un descarrilamiento de tren. Yo quiero sacar a la gente de los fierros retorcidos y los vagones acostados. Pero ella se va también. Debo señalar que la primera chica que baja es rubia. Bueno, hay un detalle que les quiero decir aparte de la chica rubia que baja y me dice que no me preocupe. También me habla de que el dinero no es importante. Y pues eso es lo que me dijo, que no me preocupara y que el dinero no es importante. Me despierto, me voy a trabajar normal, pero se me queda grabado este sueño. Obviamente este sueño pues, se puede decir que lo soñé en la madrugada y lo que les voy a contar sucedió ese mismo día, pero ya con luz de día, ¿no? Carlos Armenta fuiste al restaurante que tenía antes. Héctor Armenta. Héctor Armenta. Córtalo. No problema. Héctor Armenta fue al restaurante que tenía ahí en Tula Hidalgo. Pues en ese restaurante fue el segundo contacto. El contacto. Estaba yo ya en las últimas horas de la labor del restaurante. Estaba lavando yo los trastes y mi prima que me ayudaba me dijo que si la dejaba ir a hacer unas compras y le dije sí, vete. Me quedé solo y entonces estaba yo de espaldas y mi sorpresa es que me hablan y me dice, ¿todavía tienes comida? Y volteo y para mi sorpresa era la chica del sueño, pero aún yo tenía dudas, aún yo tenía ese tipo de dudas y le digo, sí, todavía tengo de comer, y me pide quesadillas de hongo y huitlacoche. O sea, no me pidió carne ni nada más. Soy yo bien. Se la hice y se fue a sentar. Obviamente
yo no interactúo como era jefe y no me gusta estar ahí interactuando con las chicas porque pues prestaría acoso. Pero me quedé con la curiosidad de que era la chica que yo había soñado. Entonces la chica se sienta en una posición no muy normal que se sientan todos. Ella se sentó sobre su pierna, puso la pierna y después puso su cuerpo. Se me quedaba viendo y me dice, ¿me puedes dar la clave del Wi-Fi? Y se me hizo raro. Salí, me acerqué a ella y la vi y ya la comprobé que era ella. Le doy la clave y toma un celular y empieza a meter la clave. Empieza a comer, ella come, no, obviamente no le echó salsa, que empieza a comer esta tortilla con hongos y tlacoche y come muy a gusto, pero tenía una voz no en español, pero no digamos como europea, digámoslo de alguna manera, un acento europeo. Ella me hace la siguiente pregunta, me dice, la zona arqueológica aquí en tu mapa, me señala el teléfono, dice que está a 5 minutos, ¿es correcto? Y le digo, sí está a 5 minutos, pero en automóvil, no, aquí me indica que caminando. Digo, no, caminando no, porque esa entrada ya está cerrada, pero tu mapa me dice que está a 5 minutos, ¿me indicas cómo irme? Y le digo, mejor toma el taxi que está acá afuera y te lleva. Dice, no, yo vengo de muy lejos, yo no cuento con dinero. Y ella me pagó con puras monedas. Debo aclarar que me pagó con puras monedas. Y dice, yo no cuento con dinero, yo por eso me quiero ir caminando. Para mí el dinero no es importante. Y yo he viajado, no tienes idea de lo que he viajado sin dinero. Entonces dije, es ella. Esto me confirma que es ella, porque me está refiriendo lo mismo. El dinero no es importante y eso. Y entonces le empiezo a explicar que la zona arqueológica, esa entrada está cerrada, que caminando no, y que si ya va a llegar se te debe de ir porque eran 4:30 en la zona arqueológica, la cerraron a las 5 de la tarde, que de cualquier manera no le iba a dar tiempo. Y me dijo, ya estoy ahí. En el momento que me dijo, ya estoy ahí, entra otro cliente y me pide que si todavía tengo comida. Y le digo que sí, que todavía hay algunas cosas, volteo y la chica ya no está. La chica ya no está. Salgo corriendo y le digo al de los taxis, oye, una chica que salió así, no hemos visto a nadie. Y mi interés en la chica era pues seguir conversando. Y cuando me dijo, ya estoy ahí, se me hizo raro. Pasa un tiempo, pasan como unos 15 días y llegan ustedes de visita a Tula Hidalgo. Los llevo a esa zona del cerro y ahí en la zona del cerro pues les platico a la señora Odette y a los demás, no me acuerdo cómo se llama el otro muchacho. Es el abogado Alejandro Villasana. Les platico que me pasó esto con la muchacha y se le queda muy grabado a la señora Odette. Entonces yo no lo interpretaba así totalmente lo que me había dicho, ¿no? Pero para mi sorpresa ustedes se van y no sé si recuerdas que hubo una explosión de Huachicola ahí cerca de Tula. Y que se quemó mucha gente y todo. Y ahí fue cuando entendí que no era importante el dinero, porque esa gente murió por ahorrarse unos pesos. O por ganárselos. Por ganárselos. Y aparte murieron quemadas. Entonces, como que el primer mensaje
que me dio ella como que sí pasó, ¿no? Y dije, y ahora la muchacha está, la morena, cuando la vea que va a pasar el descarrilamiento. Y luego inmediatamente Odel me llama por teléfono y me dice, señora Adrián, ¿ya vio que lo que nos contó sí pasó? Y le digo, sí, Odel, sí pasó. Y yo me quedé sorprendido porque, pues para mí, había visto extraterrestres de otra anatomía, ¿no? Digámoslo así, pero nunca pensé que estuvieran entre nosotros, que fueran pues como personas, que respiraran nuestro ambiente, que anduvieran aquí entre nosotros. Entonces me quedé con el pendiente ese, viene la pandemia, a lo mejor de eso me hablaba que era inevitable, que lo que iba a pasar, viene la pandemia, cierro el restaurante, como sea sobrevivimos y todo, y mi hermano abre un negocio enfrente de ropa y me dice que lo atienda. No recuerdo que esa vez estaba yo atendiendo el negocio, ya habían pasado varios días atendiendo el negocio, estaba yo barriendo la calle y pasa la chica morena, la del sueño, y me dice hola, y yo volteé a verla así como no creyendo, y digo hola, todavía pensando que era alguien conocida, una amiga, alguien, pero yo no la conocía, una mujer muy bonita, muy guapa, hermosa, pero pelo negro, morena. ¿Te están grabando? Perdón. Entonces se acerca, no, más bien se alejó, y le pregunté a mi hermano que como somos muy parecidos, que si conocía un tipo de chica así, se la describió, y me dijo que no la conocía. Entonces yo me quedé con la duda de que pues, había sido una persona normal y no la persona esa. Cierto día estaba yo hasta atrás de la tienda, estaba yo acomodando ropa, y llegó a la puerta y me dice hola, y se agacha en una posición así, sonriéndome, y toda la aura se le ilumina, toda la aura así como si el sol estuviera atrás de ella. Y me quedo así sorprendido de que me dice hola, y todavía me hizo con la mano así, y yo quise salir, pero había gente ahí en el local y esa gente me pidió atención y ya no pude salir, pero me sorprendió ver su aura, su iluminación atrás de ella. Entonces esa fue la última vez que la vi. Suceden un montón de cosas, ya no la veo, llego acá a vivir a Iztapaluca y pongo la misma tienda, abro un local de ropa y estoy sentado en la ropa, bueno, en el local de la ropa, hasta atrás, y pasa ella y me vuelve a decir hola. Esta vez me paro rápido, salgo, ya no está la chica. En la noche me entero que se descarriló, que cayó el metro. Otra profecía. Me quedé sorprendido. Las dos profecías que me habían dicho se habían cumplido. Y yo esperaba verla allá, pero no verla acá en Zapaluca. Entonces, pues ahí puedo decir que es la cuarta extraterrestre que he visto. Marcael no lo he visto más que en el cielo. Se me ha acercado. La última vez su mensaje de Marcael fue de que para qué lo buscaba en el cielo si estaba junto a mí. Y esos son los mensajes que he recibido. No he recibido mensajes futuristas ni catastróficos más que estos, pero así de penalidades y un mensaje que tenga que dar a la humanidad o algo así, pues no, la verdad no he recibido ese tipo de mensajes. El contacto sigue, ya no cuento con cámaras de video, se han descompuesto. El contacto aquí en Iztapaluca los he seguido observando. Hace poco conocí una amiga y esta amiga fui a su casa y le interesó
lo que me pasa, y ella insistía, muy terca, que yo los llamara, que ella los quería ver, y le dije, bueno, los voy a llamar. Estábamos en Coajimalpa, en su caja, y le hice mi petición, lo llamé, y me estaban diciendo ella y sus niños, ¿y a qué horas viene? ¿Y a qué horas va a venir? Y ya vino y todo eso. Entonces cuando empiezo yo a oír, porque yo ya estoy acostumbrado a oír los pájaros, el viento y los perros, cuando se activan esas tres cosas juntas, están ahí en el cielo. Entonces oigo el perro que empieza a ladrar y le digo, ya llegó. Y me salgo y me asomo y lo veo, está ahí en el cielo. Y le digo a sus niños y a la señora ahí está, y sí lo alcanzan a ver, lo ven en el cielo. Entonces los niños fascinados y todo, y que quieren saber más de mí, les empiezo a contar a los niños, la señora muy fascinada. Bueno, total, tengo una segunda cita con la señora. Nos fuimos a comer y después de comer nos fuimos a un parque. Y me dice, a ver, llámalos. Entonces se nos acercó una niña. Venía la niña llorando que porque había perdido su trabajo y que estaba muy apenada, que cómo iba a pagar sus cosas, que debía mucho dinero. Y yo le di un consejo, le dije, márcale a tu jefe, te saliste enojada, tu jefe te corrió, márcale, ya se enfriaron las cosas, márcale y te va a volver a dar trabajo. Y la niña se quedó ahí platicando con nosotros, y entonces la señora me dice, a ver, vuélvelos a llamar. Y dije, sí, lo voy a llamar. Y lo volví a llamar. Y le dije, perdóname, pero pues es la chica que quiere verte y quiere saludarte. Puedes venir. Y efectivamente vino. Y lo vi venir y venía así, se posó arriba, exactamente arriba de nosotros. Y ahí estuvo un buen rato ahí con nosotros. La niña lo vio, la señora lo volvió a ver. Yo lo grabé un ratito con mi celular, pero mi celular pues no capta esas distancias, ¿no? Pero el contacto sigue. El contacto con él sigue y sé que está aquí cerca. Y alguna vez me han dicho que si lo llamo, estamos en una plática y lo llamo, tal vez venga. Sí, yo sé que ellos tienen sus actividades, porque cuando me contó Marcael sus actividades, que es de proteger a la tierra, no a nosotros, porque cada uno tiene su vida terrenal y ahí no puede intervenir, pero ellos protegen la tierra. ¿De qué? Meteoritos, cambios, erupciones. Y sí, hay gente, vida extraterrestre que es nociva, que ellos nos protegen. Entonces pues hasta ahí ahorita les puedo contar de mis anécdotas con los extraterrestres. Ya les di los mensajes que me han dado, y tal vez yo suene egoísta, pero el mensaje que me han dado es de que yo a través de la meditación podías tener el contacto, pero es algo que ustedes también pueden hacer. Si ustedes están dispuestos a tener contacto con ellos, ellos están dispuestos también a tenerlo. Ustedes inténtenlo, mediten, piensen en ellos y acepten que ellos viven en esta realidad también y que coexisten con nosotros. Pues sería todo, Héctor. Bueno. Sería ahorita todo. Ok, entonces algo más que quieras agregar para las pues personas yo estoy que están agradecido viendo. de lo que me sucede. Las evidencias de las grabaciones pues las tengo en mi canal de YouTube. Ustedes saben, mi canal de YouTube es Adrián71624. Subo también en el Facebook, en Adrián Calderón tengo mi Facebook. Aparte he ido a conferencias porque pues estaba yo en busca de la verdad de todo esto. Me he encontrado con historias de otras personas, algo similares, algo no tanto. Yo no me siento un contactado que sea elegido ni privilegiado. O sea, no tengo como otros contactados que dicen que ahora curan, que tienen visiones, que son canalizadores, muy respetable. Que hablan idiomas y alienígenas, ¿no? Y todo eso. Entonces, la verdad yo lo respeto. Si ellos quieren hacer eso, bien. Y vuelvo a decir, yo estoy abierto al que quiera escuchar
mis experiencias. Por otro lado, nunca he cobrado nada de dinero, porque luego señalan que quiere uno fama, que quiere uno dinero. En mi caso no es eso. Yo he ido a las conferencias y he puesto de mi dinero para participar. Hay gente que se queda en hoteles de lujo, que pide hoteles, que pide comidas. No, yo voy y me acuesto en una casa de campaña y ahí duermo bien. Y hablo de mis experiencias y paso mis experiencias porque las tengo. Y tengo medios de comprobar que esos videos son reales, y tengo testigos a mi alrededor que también pueden corroborar que son reales, ¿sí? Y la verdad es tan simple que ellos existen, no los quieren ocultar. ¿Por qué? No lo sé, hasta ahí me toca. Yo no trato de convencer a nadie de que existe este fenómeno, ni que cambien su modo de pensar. Yo lo único que es mostrar las evidencias de que este fenómeno es real, tan real que yo he logrado tener contacto con ellos, y ustedes también pueden tener ese contacto. No es algo que me toque a mí por ser a alguna persona en especial. No me siento así, me siento agradecido, y esa es la palabra correcta que siempre digo. Estoy agradecido de que esto me haya pasado y que esto me siga sucediendo. ¿Hacia dónde va? No lo sé. ¿Hacia dónde va a llegar? Tampoco lo sé. Pero pues me siento agradecido de que esto me suceda.